vamos a charlar del impacto en el primer día de las nuevas medidas que había anunciado el gobierno. Ayer Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, se enojaba con quienes, ponían a la par dos noticias que ambas ocurrieron en el día de ayer. Por un lado, la baja de los tipos de cambio del blue y de los paralelos, y a la vez la suba del riesgo país como señal de los bonistas, de las dudas de mediano plazo, de cuánto tiempo puede usar el gobierno de Javier Milei reserva del Banco Central para intervenir en estos dólares. Ramiro Castiñeira es economista, dirige la consultora econométrica y integra el Consejo de Asesores Económicos de la Presidencia de la Nación. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal, María? Buenos días. Buen día. Bueno, a ver, ¿qué dicen del debut de las medidas del día de ayer? Mira, a ver, hay que enganchar lo que fueron los primeros 6 meses y esta primera etapa con la segunda etapa. El gobierno puede anunciar emisión cero porque logró el déficit cero. Y el déficit cero estamos hablando tanto del gobierno nacional como del Banco Central. Cuando sumamos los dos déficits que heredó este gobierno, estamos hablando de la friolera de 15 puntos del PBI, que si lo pasamos a dólares es el equivalente a 90.000 millones de dólares de déficit fiscal. El año pasado, todo este déficit fiscal, la mayor parte se cubrió emitiendo. Se emitieron pesos por el equivalente a 60.000 millones de dólares, lo cual terminó en esta explosión inflacionaria del 300% al que tocó ¿no? el proceso inflacionario, muy similar al Rodrigazo del 74. Bueno, ahora, después de acomodar las cuentas públicas, después de pasar a un déficit cero tanto en las cuentas del gobierno nacional como del Banco Central, es que el gobierno puede asumir el compromiso de emisión cero. Y entonces acá arranca la nueva etapa donde por primera vez no se va a emitir, por primera vez en décadas, quizás hasta por primera vez desde la creación del Banco Central, un gobierno asume el compromiso de no emitir un peso más en la economía. Ahora, porque si bien, cierro con esto, sí, si bien se cerraron los grifos de emisión monetaria, todos los déficits fiscales, el balde de pesos quedó lleno. ¿No? La economía quedó con un exceso de liquidez que se pone en evidencia, por ejemplo, en todos los pases pasivos y todos los pases que quedaron en el Banco Central. A ver, una cosa, estamos hablando con Ramiro Castiñeira, que integra el Consejo de Asesores de la Presidencia. Ahora, vamos por partes. Con relación al déficit cero del Banco Central, digamos, el Central demandó sus deudas al Tesoro. Eso quiere decir que de lo que recauda el gobierno nacional va a tener que usar plata también para pagar los intereses que antes le debía el Central a los bancos, ¿no? Y eso quiere decir fundamentalmente que el ajuste no terminó. O sea, ¿cuánto ajuste falta por delante? Porque ahora el Tesoro va a tener que pagar eso también. A un punto no menor, antes de pasarle la deuda del Banco Central al Ministerio de Economía, y se la pasa porque la deuda es del Ministerio de Economía porque fue para financiar al Ministerio de Economía, antes de pasarle la deuda, primero lo que hizo fue una drástica baja de la tasa de interés, lo que permitió en consecuencia bajar la carga de intereses de 10 puntos del PBI, la deuda que tenía el Banco Central, a 1 punto del PBI. Está bien, pero entonces, aún así quiere decir que el ajuste no es suficiente, que ahora hay que seguir ajustando. ¿De dónde van a seguir cortando? Mirá, eso evidentemente va a continuar. El compromiso de déficit cero no se negocia, porque el déficit cero es lo que permite la estabilidad monetaria. No, yo entiendo, Ramiro, pero la pregunta es esta. Por un lado, el gobierno dijo que va a eliminar una parte o va a bajar significativamente el impuesto país, que es una de las fuentes principales de recaudación. Luego dijo que el Tesoro además va a pagar estos intereses, que vos decís son mucho menos porque bajó la tasa, pero de todas maneras son obligaciones nuevas para el Tesoro. O sea que va a recaudar menos y a la vez va a tener que pagar más porque va a asumir intereses de la deuda con los bancos. ¿Dónde va a ser el ajuste después de todo el ajuste que hizo para poder hacer todo eso? ¿Dónde sigue el ajuste? A ver, si en este año se hizo un ajuste de 15 puntos del PBI, sí, donde todos los economistas y todo el mundo te decía que era imposible. ¿Por qué ahora se empieza a dudar con un ajuste que se va a tener que hacer sobre el gasto público de ponerle 1,5 puntos del PBI? O sea, el 10% del esfuerzo que se hizo este año, ya con una economía rebotando en nivel. Pero de uno dice, ya licuaron una parte de las jubilaciones, ya cortaron toda la obra pública, ya decís, ¿de dónde vas a seguir cortando? Porque además vas a recaudar menos y a la vez vas a tener mayores compromisos. Entonces, ¿de dónde viene ese ajuste nuevo? Mirá, a ver, estamos a las puertas de que presenten el presupuesto. Me estás haciendo una pregunta que yo no tengo la respuesta. Ok.
Entonces, vamos después a la otra parte. Lo que sí, al margen de eso, macroeconómicamente, lo que no tengo duda es que el déficit fiscal no se negocia, el déficit cero no se negocia porque cuentas públicas sanas permiten una moneda sana, y una moneda sana es una moneda sin inflación, y una moneda sin inflación es la herramienta para que el sector privado pueda comerciar, y la herramienta para que el sector privado pueda comerciar es la que le permita al sector privado crecer y desarrollarse con independencia de la dádiva de la política. Ramiro Castiñeira, estamos hablando con él, asesor económico. Caputo y Milei vienen hablando de señales de recuperación económica. Fuera de lo que uno ve en sectores como minería o petróleo por el boom de Vaca Muerta, etcétera, no veo, por lo menos, indicios claros de recuperación económica. ¿Lo ven en algún lado? A ver, lo que creo que sí hay consenso en el mercado es que la macroeconomía habría tocado piso más o menos entre marzo y abril. Y también hay consenso Pero tocar en el mercado. piso y recuperar son dos cosas distintas. No, pero bueno, voy al número que está según el relevamiento de expectativa del mercado, que lo pueden bajar del informe del Banco Central. Según la proyección del consenso de mercado, el año que viene la economía ya va a estar creciendo al 3,5%. Lo que no se siente hoy en este momento, porque lo que se siente hoy es que tocó piso. El año que viene... Pero a ver, ¿y por qué va a rebotar la macroeconomía? Principalmente porque Argentina, con el equilibrio fiscal, se sacó encima el impuesto inflacionario y en consecuencia recupera, vos imaginate la inflación como la neblina, ¿no? Como la niebla cuando estás manejando. Está bien, pero 300% el punto de inflación no te dejaba manejar. Está bien. Ahora con el freno del proceso inflacionario, nuevamente se despeja y el escenario del sector privado va a empezar nuevamente a comerciar. El año que viene. Mira, el proceso macroeconómico ya arrancó, que me decís, no se nota, sí, no se nota, pero ya arrancó. Okay. Y con relación al uso, digamos, ayer el mercado pareció decir dos cosas. Está bien, vas a intervenir en el contado con liqui y lo vas a hacer bajar, pero esto me hace dudar a mí, porque no vas a juntar reservas, porque gran parte de las reservas que te podrías hacer comprándole los dólares a los exportadores, la vas a estar usando para intervenir en el contado con liqui. Eso es lo que pasó ayer, ¿no? A ver, creo que hay que resaltar que la macroeconomía hoy, todavía sin puesta en escena el RIGI y el blanqueo, ya genera un saldo comercial, según el relevamiento expectativa del mercado, de 17.000 millones de dólares. Eso te está diciendo que independientemente con los mercados pero vos tenés pocas... la macroeconomía tiene una entrada de dólares que ya permite... A futuro, pero si el RIGI todavía ni empezó, el régimen de las grandes inversiones... Pero justamente por eso, vos fíjate que aún no arrancó y ya tenés un saldo comercial de 17.000 millones de dólares. Entonces, ¿de dónde? Cuando le sumas el blanqueo y cuando le sumes el RIGI, la oferta de dólares en la macroeconomía va a aumentar, no va a bajar. Pero mientras tanto el central se va a gastar dólares en intervenir en los financieros, ¿correcto? A ver, si hay duda de capacidad de pago, creo que el mercado no tomó nota o empezará a tomar nota de que el propio gobierno tiene 17 billones de pesos depositados en... Ahora, lo que está haciendo el gobierno... Espera, un segundo, Ramiro. Lo que está haciendo el gobierno es usar reservas para intervenir en el contado con liqui, ¿sí o no? No, reservas no. Bueno, dólares que podrían ir a parar a la reserva del central. No. Bueno, ¿cómo se hace de reservas el central? A ver, escuchame, estábamos acostumbrados a una economía reventada directamente con déficit comercial. Entonces, lo que repartían era directamente las pocas monedas que quedaban en el Banco Central hasta reventarlo y llevarlo a cero. Acá lo que se está administrando es el saldo comercial que se reparte en dos mercados, lo cual es completamente diferente. Porque pero está usando, ¿por qué les cuesta tanto decir lo que efectivamente están haciendo? Pero si te estoy diciendo lo que está pasando con el flujo, no se está tocando el stock, el flujo se está subdividiendo entre dos mercados. Pero si el objetivo era reforzar la reserva del Banco Central, si las vas a usar lo que podrías comprar para intervenir, lo que resignás es la posibilidad de reforzar tus reservas, que no están muy abundantes. No, sí, lamentablemente esta discusión no arrancó antes de que nos revienten en el Banco Central. Si Cristina se fumó 50.000 millones de dólares, Alberto Fernández se fumó 20.000 millones de dólares. Hoy tendríamos que tener 70.000 millones de reservas. Lamentablemente la dejaron en cero, sí, lamentablemente hay que partir desde ahí. Bien, Ramiro Castiñeira es economista, dirige la consultora econométrica. ¿Dio cero realmente una semana de inflación? Porque estaba muy contento con el número de econométrica, Milei. A ver, no fue la única consultora que dio cero y de hecho finalmente la consultora estábamos diciendo que el proceso inflacionario
estaba bajando y que iba a estar en torno al 3% y finalmente dio 3%. Bueno, Una la semana inflación particular núcleo, con cero. elegimos los números con dio 4,6, dio 0,3 más que el mes anterior. Sí, pero que no nos tape... No, está bien, pero elegimos, hay una selectividad de números... Te escucho. No, digo, todo es más complejo, me imagino, en economía, nada es tan sencillo ni tan simple, pero no dio 3 en todo caso, la inflación promedio dio 4,6. No, solo te digo eso, de que no fue la única consultora que dio 0 y el relevamiento de hecho estábamos trabajando en las últimas 4 semanas, nos estaba dando 2,5 y después el banco, el INDEC publicó 3, así que no tuvimos muy lejos del número. Lo que es la inflación semanal es nada más que para intentar anticipar el número que va a estar publicando el Banco Central para sacarle el pulso a la economía. Bien, Ramiro Castiñeira, gracias. Es economista, integra el Consejo de Asesores de la presidencia de Javier Milei y su consultora es la que había dado en una semana que la inflación de alimentos había dado 0 y fue uno de los números que más promovió en su momento Javier Milei a través de sus redes sociales. Gracias, Ramiro, buen día. Chau, hasta luego. Hasta luego, 8:53 de la mañana. Presentaron a Mbappé recién.